Bueno, buenos días a todos. Soy Álvaro González Cantero, soy dermatólogo, investigador en psoriasis y la verdad es que me hace muchísima ilusión comenzar a inaugurar la tercera edición del Psoriasis Revolution. La verdad es que la tercera edición, y siempre cuando vengo así hasta ahora pienso que no lo hago más, pero luego es verdad que siempre digo, si esto sirve para ayudar a una sola persona, lo hacemos. Y siempre bajo por ahí, se me acerca alguien y me dice, jo, esto me ha cambiado la vida, no sé cuánto, y digo, pues ya está, otro año lo tenemos que hacer, ¿no? La verdad es que, bueno, estoy muy agradecido a todas las personas que participan en esto, a todas las personas que colaboran, que vais a ver en el día de hoy. Quería hacer una mención especial, porque luego al final no me da tiempo, a Ángel, a Periodistas 360, que son los que están detrás, estas luces, todas estas cosas tan chulas, el streaming. La verdad es que es una responsabilidad. El año pasado, la anterior edición, esto llegó a 50.000 personas, más de 50.000 personas que lo vieron, por lo tanto queda grabado, cuidado con lo que se dice. Y nada, yo dije, bueno, ¿y qué hago? Y Ángel me dijo, bueno, tienes que decir quién eres, preséntate, ¿no? y explica un poco. Pues bien, ¿quién soy yo y por qué estamos aquí? Lo podéis ver en esta pantalla. Un poco en este lado, al final uno es pues las raíces, ¿no? Y conforme más crece un árbol, la gente le llama la atención el tronco o lo que sea, o lo que se ve, pero lo importante son las raíces de la persona. Por eso yo quería traer aquí un poco, bueno, a mi madre, que lo curioso de que siempre pues, es la que ha enseñado esta parte más dinámica de uno. Me voy a quitar un poco de en medio. ¿Puedo hacer esto, Ángel, y ponerme aquí mejor? La parte más dinámica de uno, más creativa, y sobre todo porque yo ahí no sabía leer, pero siempre imitaba a los mayores, ¿no? Y es un poco lo que hacemos aquí, hacer cosas distintas, cosas que ves que no sabes cómo se hacen. Y luego la parte del taca-taca, porque sí que es un poco la esencia de que me ponían un palo para intentar no salirme como pasa aquí hoy, ¿no? Y con esta esencia motivada, pues hacemos cosas como las que hacemos hoy, ¿no? Y con estas ideas, pues entré en medicina, y en medicina siempre tuve una serie de modelos referentes que a la hora de decidir hacer cosas, y dices, joder, este es un evento, pues ya lo veréis a lo largo de la jornada, es un evento un poco raro, distinto, y uno se plantea. Y entonces para eso pues va a tus referentes, a tus modelos, cuando tienes que tomar decisiones en la vida, y les preguntas, oye, ¿esto merece la pena hacerlo o no? ¿Lo hago o no? Y yo me acuerdo que uno de mis referentes, que es el doctor Valentín Fuster, que hoy tenemos aquí a una cardióloga colaboradora de él, yo tuve acceso a él y le dije, oye, yo debo de hacer este tipo de cosas, este evento un poco distinto, tal. Y me dijo, por supuesto, Álvaro, si el mayor impacto científico que he tenido en mi carrera fue que me hice un muñeco del monstruo de la galleta, y era el doctor Rooster, y yo hice que en vez de tomar no sé cuántas galletas a la semana, tomasen una los domingos o algo así. Eso fue un impacto importante, ¿no? Y me dijo, adelante, sin duda, hazlo. Pues bien, con esta idea, en la carrera de medicina empezamos a hacer mucha ciencia. Entonces yo pensaba que los médicos lo que tenían que hacer era pues, investigar, pasar consulta, y si ya eres muy bueno, pues ir a los congresos, intentar compartirlo, y lo hicimos muy, muy rápido, lo seguimos haciendo, ¿no? Pero luego vimos que esto bueno, tenía que llegar a la gente, y que si la ciencia no llega a los verdaderos protagonistas, que son los pacientes, sería un fracaso. Es decir, acabas tu carrera y dices, joder, pues yo he fracasado porque hemos avanzado, pero no ha llegado a los pacientes. Y además aquí pasó una cosa, era que yo leía artículos científicos y yo veía que todo lo que yo leía, lo importante se hacía en Estados Unidos, los americanos, el sueño americano. Y yo dije, joder, pues esa inercia del taca-taca, yo dije, yo tengo que ver qué hacen allí, ¿no? Entonces empecé a ver, y en aquella época pues vi que los dos mayores expertos del mundo en psoriasis era el doctor Alan Menter, una de las personas que más avance ha hecho en la ciencia, y otro el doctor Joel Gelfand, que fue la persona que descubrió que los pacientes con psoriasis pueden tener un poco más de riesgo de problemas cardiovasculares, que ahora nos lo comentará la doctora Fernández Friera. Pues bien, el doctor Joel Gelfand, años más tarde, hoy estará aquí con nosotros, ha querido participar, ahora podréis ver su testimonio. Pero bueno, en aquella época era para mí como alguien inalcanzable. Yo me acuerdo que yo le empecé a escribir correos, y no me respondían nunca, y desde junio hasta enero, escribiéndoles correos para ver si podía yo conocerles, hablarles, y al final me respondieron, fui allí, los conocí, nos hicimos amigos. De hecho, sigo, como veis, yendo a su despacho cada año, y veis que empecé con una cara más redondita y ha ido cambiando la cosa un poco. La suya se mantiene intacto, tiene casi 60 años, la verdad que se conserva muy bien. Y de ellos aprendí una cosa, y es que yo pensaba que ellos tenían muchos más recursos, que la cosa iba de tener recursos económicos, de tener gran tecnología, tal, y eso lo tienen, pero no era la clave. La clave era que para ellos no había límite, era una cuestión de mentalidad. Para ellos tenían como todo era posible, ¿no? Y eso la verdad es que se me metió bastante dentro y lo vi claro. Entonces en aquella época tuvimos la opción de quedarnos allí a trabajar o de venir aquí y con aquella mentalidad intentar hacer las cosas distintas. Y eso fue un poco lo que hicimos. Vine aquí, tuve la suerte de poder trabajar con el doctor Pedro Jaén, que era también uno de mis referentes, siempre al final los conocía a todos.
sobre todo a uno de ellos que era mi padre, pero bueno, los conocía a todos, pude trabajar con el doctor Jaén, con una filosofía ni mejor ni peor, pero la que nosotros nos salía y empezamos, joven, en aquella época, a venir gente de otras ciudades y de otros países a atenderse a esto. Entonces, yo me acuerdo que lo único que escuchaba era la gente, joder, me has contado esto de la enfermedad y yo esto no lo sabía. Yo no sabía que había estas soluciones, yo no sabía que la enfermedad era así. Entonces yo pensé y dije, joder, una parte de la consulta hay que ver al paciente, hay que escucharle y tal, pero hay otra que es muy de información. Y si eso lo tengo que hacer uno a uno, sería un poco eficaz. Al final yo soy muy práctico. Y digo, esto se podría hacer a nivel macro y se podía compartir, ¿no? Y un poco esto. Y también vi que la sociedad cambia. Y que la sociedad hoy en día busca en Google, y hay dos tipos de médicos, los que dicen, no busques en Google, no busques en Google. Pero eso es, desde mi punto de vista no tiene sentido, porque es como ir en contra de la naturaleza. Porque, yo qué sé, todo el mundo, ¿quién te rompe el coche, no sé qué, y tú buscas en Google cómo arreglar coche, cómo arreglar tubería, no sé qué, tal. Pues la gente va a buscar ahí, todos buscamos ahí, y lo que el médico, en vez de que se adapte el paciente a nosotros, tenemos que nosotros adaptarnos a los pacientes y al avance de la sociedad. Y por eso pensamos que los médicos tienen que estar en Google. Tenemos que asegurarnos de que haya información veraz en Google, en redes sociales, y por eso tienen que haber influencers, en vez de tiene que haber influencers. Hoy tenemos aquí a mi enfermera favorita que nos va a contar de ello. Y tiene que haber gente que haya veracidad y rigurosidad en esto. Y pues con estas ideas decidimos trasladar lo que pasa en la ciencia a los pacientes y, muy importante, como siempre dice mi jefe, en un lenguaje, en un entorno sencillo, optimista y divertido. Porque nosotros en el día a día nosotros hacemos muchas cosas y siempre decimos, cuanto más estrés, cuanto más cosas, más nos tenemos que divertir, porque es la única forma de hacerlo y de que esto llegue realmente a vosotros. Pues bien, esta es la filosofía del evento, que ahora iréis viendo que van a pasar cosas muy interesantes, pero bueno, nos gusta siempre poner un marco teórico de qué es la psoriasis, que al final yo sé que es lo que más os interesa, ¿no? ¿Qué es esto? Si tiene alguna solución y qué podemos hacer al respecto. Pues bien, esto es la psoriasis, es una enfermedad que es muy frecuente, afecta al 2-3% de la población, es decir, en España hay más de 1 millón de personas con esto. Y esto, lo bueno es que se ha avanzado mucho, es la enfermedad dermatológica que más se ha avanzado en los últimos años. No sé si esto lo sabíais o no. Sabéis perfectamente lo que es la psoriasis, aquí veis un poco el tipo de lesiones que tenéis muchos de vosotros, y lo que sucede ahí es que hay muchas células inflamatorias. Es decir, las células que nos deberían de defender de bacterias o de virus en estados normales, las células de las defensas, los policías que tenemos en el cuerpo, están equivocados, tienen órdenes alteradas y deciden que tienen que atacar a la piel. Entonces son como policías que dicen, ¿pero cómo voy a atacar a la piel? Y dicen, sí, tienes que atacar a la piel. Y van y atacan a la piel y generan inflamación. Es decir, todas esas placas tienen billones, con B, de células inflamatorias constantemente mantenidas en el tiempo, ¿no? Entonces esto es lo que es la psoriasis, esto se mantiene, tiene unos mecanismos que hacen que eso se quede ahí durante mucho tiempo, como sabéis, ¿no? Pues bien, en los últimos años, y gracias a colaboraciones científicas como la que empezó el doctor Gelfand, la que tenemos nosotros con la doctora Fernández Friera, empezamos a ver que igual que se inflama la piel, se puede inflamar uno por dentro. Y esto es un poco nuestra línea de investigación. Se pueden inflamar las articulaciones, se pueden inflamar las arterias, se pueden inflamar la arteria del corazón, el hígado. Entonces esto un poco no es para asustar, es en un lenguaje positivo de que esto hoy en día tiene prevención, tienen soluciones. Yo no voy a hablar más de esto porque tenemos aquí a los especialistas adecuados que ahora nos van a comentar. Luego tendremos una mesa de debate para poder comentarlo. Y luego una parte muy importante, que es la parte psicológica, ¿no? Porque al final diréis, mira, sí, a mí el corazón, tal, pero yo estoy fatal. Yo esto no puedo vivir, es lo que me transmití en la consulta, ¿no? Y eso también es muy importante. Se tocará a lo largo del día de hoy la parte de la psicología y de todo esto y lo importante que es pues, tenerlo en cuenta en la consulta médica, porque los que tenéis la enfermedad lo veis. Pero bueno, esto va a haber experiencia de paciente hoy aquí y vais a ver en primera mano cómo se sufre y vais a ver el camino entero de que todo esto es relevante, y tendremos una parte muy chula de motivación a lo largo de la mañana. Muy bien, Álvaro, pero ¿esto qué? ¿Tiene solución? ¿Cómo se trata? Etcétera. Hay una parte no farmacológica y una parte farmacológica. La no farmacológica, es decir, el estilo de vida es fundamental, que lo vamos a hablar ahora después, y esta parte sí que quería tocarla, no vamos a mencionar nombres de medicamentos, porque eso primero no se puede y segundo habría que verlo con el paciente, con cada uno de ellos, pero sí que sepáis que esto es un poco lo que se le ofrece la dermatología a los pacientes. Cremas, pasaré muy rápido, dentro de las cremas yo sé que solía a la consulta y decir, bueno, yo cremas ya las he probado todas, no me hables de cremas, yo esto tal, pero bueno, hoy en día hay cremas nuevas, hay cremas más avanzadas que sí que ayudan a muchos pacientes, y más importante que lo que te pone es el cómo se lo pone uno. Yo siempre le digo a los pacientes que esto es como un fuego que tú apagas,
pero dejan la ascua y por lo tanto cuando quitan muchas veces las cremas, ¿qué pasa? Que vuelve a salir, ¿verdad? Y los pacientes de la consulta dicen, eso es lo que me pasa a mí. Pues bien, ese fuego, esa ascua, hoy en día sabemos por qué funciona. Hay unas células que se quedan como dormiditas y por lo tanto, pues muchas veces simplemente con darlo un recuerdo cada 2 días en semana, cosas así, esto se puede solucionar. Por lo tanto, es muy importante la conversación con el paciente, hacer como de coach de los pacientes y poder pues darle este mantenimiento. Luego tenemos la fototerapia, que es la radiación ultravioleta, es decir, las propiedades antiinflamatorias de la radiación ultravioleta para bajar la inflamación. Y luego ya hay tratamientos tomados, tratamientos sistémicos que son como antiinflamatorios, como las defensas están muy aumentadas, pues antiinflamatorios para tener las defensas un poquito a raya y controladas. Yo sé que hay gente que esto le tiene a veces un poquito de miedo a fármacos pues como el metotrexato, etcétera. Deciros que esto hoy en día, por un dermatólogo, por alguien que sabe, en alguien adecuado, sí que ayuda a las personas y de hecho se ha demostrado que incluso puede hacer que la gente todos estos problemas de corazón, de hígado, etcétera, mejoren. Y acabamos con los tratamientos biológicos, los tratamientos innovadores, que esto habréis leído un montón, tendréis dudas, etcétera. Bueno, estos son tratamientos muy avanzados que ya van dirigidos contra la molécula concreta que está alterada en la enfermedad. Son más dirigidos, más avanzados, con resultados, pues la verdad es que muy buenos. La dificultad que ahora mismo tenemos con estos fármacos es un poco el acceso. Están en los hospitales, están en la dermatología. Esto es algo que ofrece la dermatología, por suerte. Están en los hospitales, es verdad que el acceso es difícil, pero os digo una cosa, yo doy charlas por todo el mundo y cuando voy pregunto, España es uno de los países donde mejor acceso tenemos a esto. Incluyo en la ecuación a Estados Unidos, incluyo en la ecuación a otros países de distintas partes, por lo tanto yo siempre digo, bueno, España es un buen país para muchas cosas y para tener psoriasis también, aunque bueno, están las dificultades, pero el futuro que viene es bueno porque vienen pérdidas de patentes, hay mucha competición y por lo tanto esto hace que cada vez se abra más y por lo tanto, bueno, el mensaje es un poco hoy en día existen soluciones y que merece la pena el buscar información, el buscar ayuda, porque muchas de estas soluciones han venido en los últimos 10 años. Entonces el que tocó a la puerta del médico hace 11 años, pues ya cerró esa puerta y no ha vuelto a tocar. Por lo tanto, insistir en esta motivación de buscar ayuda, ¿vale? Esta foto, ¿por qué la traigo? Bueno, esto es psoriasis. Y la traigo porque hoy en día, como decía, en nuestro país no tiene que haber nadie así. Esto sí que se cubre hoy en día para todas las personas y, por lo tanto, si conocéis a alguien que esté así, le tenéis que animar a decir que esto es posible, esto es relativamente sencillo que lo haga la dermatología y esto sí que hoy en día no debería de ir así por la calle, salvo que vaya al dermatólogo, ¿vale? Esto es un poco lo que hoy en día se puede hacer. Esta foto también la traigo porque esto es una paciente que vino y que se daba una crema y dice, yo no quiero más crema, y le expliqué un poco tal y con la misma crema se fue. Y lleva 2 años y medio así, con un mantenimiento. Y es para explicar un poco que es verdad que a veces vamos como a los tratamientos últimos y es un poco el saber, más que el qué te pone, el cómo te lo pone, es muy importante en esa comunicación. ¿Vale? ¿En qué situación estamos ahora mismo? Bueno, estamos en una situación súper buena en psoriasis. Como os digo, hay muchos avances, muchas soluciones. Para mí lo único que falta es que esto llegue a la gente, primero llega la información para poder actuar. Mi jefe, el doctor Pedro Jaén, que vendrá ahora, siempre dice que el mayor enemigo de la salud es la ignorancia. Y por eso también el evento como este, para dar a compartir el conocimiento médico. Y vamos, sin duda, hacia muchísimo. Ahora vengo del Congreso Americano y los avances que vienen son espectaculares. No quiero ni contar todo porque podría parecer que estamos aquí, pero es increíble todos los avances que vienen en psoriasis. Por eso animo a que siempre estéis pendientes de información fidedigna sobre la enfermedad, como lo que ahora va a aparecer aquí, ¿no? Y luego ya simplemente el por qué hacemos esto, sin duda, y de corazón, porque no tenemos, como digo, tiempo apenas para organizarlo, pero estos fueron unos valores que yo me monté cuando empecé en dermatología y que sigo recurriendo a ellos cuando tienes que decidir. A veces hoy en día hay muchas cosas que hacer y tienes que dedicar tu tiempo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues en mi consulta ayudo, en la investigación creo y cuando doy charlas comunico. Pero yo creo que este evento para mí une todos los valores que uno tiene, que es ayudar a la gente, ser creativo, porque esto ahora veréis que es un poco creativo, y comunicamos. Y para esto pues es importante rodearte de los mejores en todos los ámbitos, en ciencia y en comunicación. Y yo esto no lo puedo hacer solo y necesito ayuda y para ello pues pido que venga Marina Montiel, periodista y presentadora, que me va a ayudar a guiar esto un poquito. Muy buenos días, Álvaro. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a De Psoriasis Revolución, edición ya 3. Bueno, quiero dar la bienvenida
a todos los que estáis aquí, pero también quiero dar la bienvenida a los que están al otro lado, Álvaro, porque no solamente esto se está viviendo aquí, sino que desde sus casas o desde donde estén, a través de un enlace de YouTube pueden estar viendo lo que está pasando hoy aquí y, bueno, también consultarlo mañana o cuando quieran. Entonces, si tenéis a alguien con el que queráis compartir lo que se está viviendo esta mañana aquí, pues bueno, os invito a que le mandéis ese enlace de YouTube para que también de lo que vamos a hablar esta mañana aquí, lo que se va a vivir, pues también lo puedan disfrutar otras personas. Álvaro ya ha desgranado un poco lo que va a ocurrir esta mañana. Yo ahora entiendo todo, Álvaro. O sea, cuando he visto esas fotos, ese taca-taca y todo lo que te rodeaba, entiendo que hayamos llegado hasta aquí y, bueno, no quiero imaginar lo que nos espera. Yo os voy a resumir un poco lo que va a ocurrir esta mañana aquí, ¿vale? Vamos a tener como diferentes bloques a lo largo de toda la jornada. Vamos a empezar por un bloque de ciencia en el que acercaremos, nunca mejor dicho, la ciencia a la sociedad y a los pacientes sobre todo. Luego también vamos a descubrir, como decía Álvaro, la importancia de divulgar en redes sociales y en Internet en general. Hoy en día cualquiera puede hablar, comunicar, informar a través de redes sociales, pero es importante que vosotros pues, bueno, os nutráis de divulgadores y de perfiles en redes sociales que lo que comuniquen sea verdad, ¿no? Eso es fundamental porque, bueno, en una enfermedad como la psoriasis, que normalmente todo es cutáneo, la mayoría es cutáneo, son consejos a veces los que se dan que, bueno, no debemos de fiarnos en ello. Conoceremos testimonios en primera persona, testimonios como muchos de vosotros tenéis, subirán al escenario a contarnos cómo lo están viviendo, cómo lo han vivido y qué les ha ayudado. Hablaremos también con Sara, que nos contará pues, bueno, una historia muy motivadora y luego, pues bueno, tenemos una sorpresa para vosotros. Yo os voy a pedir colaboración aquí en esta primera fila, porque aquí hay una caja negra que no sabemos lo que contiene, pero sí que os voy a pedir, por favor, que la tengáis controlada, ¿vale? Si hay alguien que se acerca a ella o que intenta ver qué hay debajo, yo voy a estar por ahí, pues me avisáis y vengo, pero tenerla controlada, ¿vale? Porque van a pasar, además de todo esto que nos contaba Álvaro y que os contaba yo, van a pasar muchas más cosas que creo que os van a gustar mucho.